siempre que tú pasas tiempo con Dios, cosas y milagros suceden. Siempre hay un resultado de que tú pases tiempo con Dios. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo. Si Jesús pasaba tiempo con Dios, hacía ese tiempo, dedicaba ese tiempo, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar tiempo con Jesús? Si Jesús leía la palabra de Dios, ¿quiénes somos tú y yo para no leer la palabra de Dios? Si Jesús oraba al Padre, ¿quiénes somos tú y yo para no orar a Jesús? Amén. Entonces necesitamos nosotros también escoger la buena parte con el Padre y con Jesús. Le recibió la multitud con gozo. Ya había un pueblo esperando, un montón de gente esperándolo, porque Jesús pues no estaba. No sabían dónde estaba, y cuando llega pues ya había mucha gente que estaba esperando a Jesús. Amén. Y dice que viene un hombre, un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Este era un hombre importante, era algo así como un pastor moderno. Se encargaba de la educación, de la adoración, de todo en la sinagoga. Amén. Y dice que llegó y se postró a los pies de Jesús. ¿Cómo es tu postura ante Jesús cuando vienes? ¿Cómo es esa postura cuando tú vienes a Jesús? Dice que él llegó y postrándose a los pies de Jesús le rogaba, porque su hija se estaba muriendo. Algo muy fuerte estaba pasando en la hija de Jairo, ¿verdad? Entonces dice más adelante en el verso 43, seguimos leyendo, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero una mujer que padecía el flujo de sangre, y esta mujer se encontraba en una situación desesperada. Dice que ya hacía 12 años ella estaba en esta condición. Imagínate vivir en una condición así. Y quiero ponerte en perspectiva cómo era que su situación de esta mujer, ¿no? Dice, basado en la ley, que esta mujer era una mujer impura, tanto espiritualmente como socialmente. Esta era una mujer marginada. ¿Por qué? Porque su condición no le permitía estar entre la gente. Dice que cualquier cosa que ella tocara lo volvía inmundo. Entonces, ella, 12 años, su condición, viviendo sola, porque en el momento en el que se encontraba con alguien, imagínese que se viera descubierta, la gente la empezaba a avergonzar y decir: es impura, ¿qué hace aquí? Entonces solo ponte a pensar la situación de esta mujer. Y dice que gastó todo cuanto tenía en médicos. Y yo creo que tú has estado en esa situación donde has estado enfermo y no tienes dinero, y lo único que tienes lo tienes que gastar en la receta. ¿A cuántos les ha pasado que se han quedado sin nada porque tienen que comprar el medicamento? Eso nos ha pasado, y esta mujer dice que lo intentó todo y gastó todo cuanto ella tenía y se quedó sin nada. Era una mujer pobre, marginada, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Al contrario, dice que empeoraba su situación. Y Lucas nos relata eso porque él, como doctor, creo que sabía exactamente a lo que se refería. Él como médico, ¿verdad? Y conocía exactamente todos los medicamentos que le recetaban a esta mujer. Y antes pues era, no sé si a ti te tocó, creo que sí, todas las mamás lo han hecho, de: mira, traes tos, pon cebolla con azúcar y déjala reposar, y ya cuando salga la miel
te tomas unas cucharadas todos los días en la mañana y en la noche. O cuando están de los bronquios, no sé mucha medicina, ¿verdad? Pero, hey, vas a hacer nebulizaciones, ponle Vaporú y échale no sé cuánto más hojas, ¿verdad? Le echan, pero respíralo así, una cobija y ahí estate hasta que el niño se le destapen los bronquios. Pues tipo así eran los remedios que le daban a esta mujer. Pero yo quiero pensar que eran remedios un poquito más caros, porque era una enfermedad difícil. Y leyendo y buscando comentarios dice que los antiguos rabinos tenían muchas fórmulas diferentes para ayudar a una mujer afectada de esta manera. Y hay unos ingredientes que la verdad ni conozco, pero a lo mejor eran costosos. Pero dice: toma de goma alexandría, de alumbre y de corcus hortensis, el peso de un suce cada una, déjalas mayugadas, quiero creer, juntas y dadas en vino a la mujer que tenga un problema de sangre. Y así muchas recetas. Y si no funciona, pues dale esto otro. Y si eso no funciona, pues dale esto otro. Entonces así se llevaba esta mujer probando remedio y no encontraba la cura. Pero oyó lo que Jesús hacía, oyó todo lo que Jesús estaba haciendo en aquel lugar y fue a ese lugar. No sé si ella vivía ahí o si fue a ese lugar, pero ella estaba ahí, entre la multitud. Dice, pero algo muy curioso, ¿verdad? Dice que se acercó por detrás. Y cuando hoy en día hay almas enfermas, hermanos, que necesitan ser sanados por Jesús, y vamos a diferentes doctores, vamos y buscamos la cura en otras partes, que el doctor de la fama, y no encontramos la cura. El doctor del éxito, y no hay la cura para eso. El doctor de la autoayuda, y pues tampoco encuentras la cura. Pero hasta que te topas con el doctor Jesucristo, que le da esa sanidad a tu alma, amén. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de sus vestiduras. Imagínate también, yo me ponía en el lugar de esta mujer y decía, soy impura. Si yo voy y me acerco al maestro, lo voy a hacer impuro, porque basado en la ley, eso era lo que pasaba. Ella a lo mejor iba a decir, tocó al maestro y el maestro se contaminó, es impuro. Pero dada la condición y la naturaleza de Jesucristo, esto no fue así. Y a veces creemos nosotros que venimos cargados y con nuestros pecados y vamos a hacer a Jesús a lo mejor pecador, pero no. La diferencia es que cuando tú te acercas a Jesús, Él no se hace un pecador, Él te hace a ti limpio. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Una vez que tocó ese borde del manto de Jesús, ella fue sanada, porque la naturaleza limpia de Jesús la sanó a ella. Amén. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Creo que tú y yo estuviéramos en la misma situación que Pedro, así de, ¿cómo que quién te ha tocado, maestro? Si está todo el mundo aquí apretándote. Dice que la palabra que lo oprimían se refiere a una opresión al grado que era asfixia, casi asfixiando al maestro. Entonces imagínense, todos lo están tocando y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? No tenía lógica para los discípulos que Jesús hiciera esta pregunta. Pero él preguntó esto, no porque no supiera quién era la mujer que lo había tocado,
era para el bien de esta mujer. Porque si te acuerdas, dice que llegó por atrás. Ella llegó escondida, llegó silenciosa, que nadie se diera cuenta, por detrás. Y la fe de esta mujer, si tan solo yo toque el borde de su manto, tal vez una fe un poco errada, creyendo que las vestiduras eran la solución, así como pasó con la sombra de Pedro o con el pañuelo de Pablo, ¿verdad? Que decía que sanaban los enfermos. Pero al final de cuentas la fe estaba en Jesús. Independientemente de qué parte fuera la que ella tocara, su fe, ella creía y estaba consciente que su solución era Jesús, ir a Jesús. Amén. Y podemos imaginar, hermanos, que mucha gente pudo tocar a Jesús, a estar oprimiendo a Jesús, pero no recibir esa sanidad. ¿Por qué? Porque no tienen esa fe. Y muchos en aquel momento a lo mejor no pueden contar una historia porque solo fueron y oprimieron a Jesús, no fueron creyéndole que Él podía sanarlos. Y muchas veces aquí estamos nosotros, semana tras semana en la iglesia, oprimiendo a Jesús, pero sin extender nuestra mano de fe, esperando que Jesús nos sane. ¿Cuál es tu posición en este día, en este momento? ¿Estás aquí solamente ocupando un lugar más, o realmente cada día quieres venir a la casa de Dios para recibir algo de Él, para llenarte de Él, para creerle más a Él? Jesús lo hizo para que ella supiera por qué fue sanada. ¿Por qué? Por tu fe, como te decía hace un momento. No fue el tocar las vestiduras, fue la fe que depositaste en Jesús. Jesús lo hizo porque no quería que ella pensara que robó una bendición. Le dio la dignidad. ¿Por qué? Porque como te dije, llegó por detrás, llegó a escondidas, que no se diera cuenta a nadie de lo que ella estaba haciendo. Pero Jesús la llama al frente y le dice: eres sana, eres libre de tu azote. Cuando Jesús te llama al frente, hermanos, no siempre es para avergonzarte, es para darte algo más grande de lo que ya te dio. Amén. Jesús lo hizo, y esto está muy, muy hermoso y es un dato muy importante. Jesús lo hizo porque quería bendecirla de una manera especial. Algo importante es que dice hija. Hija. Jesús nunca llamó a nadie antes con esa palabra. Esta mujer es la única persona a la que Jesús le dice hija. Note lo importante que es que el mismo Jesús te declare estas palabras. Darle esa dignidad a ella. Eres mi hija, ten confianza. Jesús la llamó para alentar a alguien más. Jesús lo hizo para que todos los demás vieran. Porque imagínense que ella hubiera dicho, sin que Jesús hiciera esta acción: yo fui sana. Muchos no hubieran creído y a lo mejor pensarían: está inventando. Pero cuando Jesús lo declaró y lo dijo, todos creyeron. Amén. Vino, dice, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otra vez, tu postura. ¿Cuál es la postura que tú tienes? Dice que vino y se postró delante de él y le contó toda la verdad, toda la verdad. Cuando tú vienes a Jesús, le dices todo lo que te aflige, todo lo que te acongoja, todo lo que te molesta. Hey, dile a Jesús dónde te duele y Él se va a hacer cargo de esa dolencia. Y a todo esto es
podría verse para Jairo como una demora, ¿no? En el milagro que él pedía. Pobre Jairo, en todo este tiempo ha de haber estado desesperado, sabiendo que su hija estaba enferma, agonizando. Debe haberlo torturado mucho todo este momento, ¿no? Porque cuando estás en esa posición, en ese tiempo, parecen largos los minutos, ¿verdad? Parece una eternidad cuando estás en esa situación. Pero sabes que Dios nunca es lento, pero a menudo el que parece lento para el sufrido. Si es el tiempo de Dios, hermanos, nunca es tarde para mí. Jesús llama a Jairo a una fe radical, con una promesa radical. Dice más adelante en el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Para Jairo fue una noticia, pues, de un momento para otro. Su hija estaba bien y de repente, de la nada, ella se enfermó al grado de estar agonizando. Y yo recuerdo, me traía a mi memoria, porque ayer una de las memorias en Facebook era que Leo ya había salido de su operación del corazón. Y le digo, no quiero contarlo porque ya se ha contado, pero también digo, bueno, todos conocen la historia desde los ojos del pastor. Y yo recuerdo que yo estaba en el estacionamiento, pues esperando, y cuando sale el pastor me dice lo que iba a pasar con Leo. Algo que no esperabas, fue una noticia de un momento a otro y que se tiene que hacer ya. Entonces, pues, se siente miedo, pero también sentía confianza en Dios y decía, sé que Dios lo tiene en sus manos. Y yo no pude estar en la cirugía, ni tampoco, pues el pastor estuvo ahí en la sala esperando, pero yo estaba en el estacionamiento y cuando yo fui, que me dijo, ve, ya cuando el niño iba a despertar, fue algo bien impresionante, hermanos, ver a mi niño conectado con todo y dormido. No quería estar ahí, tenía mucho miedo. Y cómo me sentía identificada con Jairo. No temas, yo tenía miedo. Y algo que fue muy doloroso para mí en ese momento fue ver cuando a Leo se le estaba pasando la medicina para el dolor y oír gritar a Leo que le dolía fue muy doloroso. Era un momento, yo creo que no pasó ni un minuto, pero yo sentía tan largo ese tiempo de pónganle medicina porque le duele. Y el niño lloraba. Era muy feo. No quieres que tus hijos sufran, no quieres que tus hijos sientan dolor. Y yo era, Dios, ¿por qué no me lo hiciste a mí? Yo quería estar en ese lugar, en lugar de mi hijo. Pero también entendía que Dios era su voluntad. Y pasó y ya el niño estaba mejor. En cuanto le pusieron la medicina, él empezó a dejar de sentir ese dolor. Y conforme iban pasando los días, Leo iba mejorando y era algo bien, ya una paz que Dios había traído, y ver a Leo mejorando. Y que él estaba avanzando muy rápido. Los niños son muy hermosos, que sanan rápido, avanzan rápido, son niños y Dios hace ese milagro con ellos. Pero imagínate,
tu hija ha muerto. Imagínate el miedo todo eso que llegó a la vida de Jairo. Y dijo, yo sabía, solo imagínate a Jairo, yo sabía que Jesús estaba perdiendo tiempo aquí. Mi hija ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Ya lo poco que había ya se fue, se esfumó, mi hija murió. Pero Jesús, oyéndolo, le dice, no temas, solo cree. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando alguien llega y te dice, no temas, confía en Dios. Es difícil porque nuestra humanidad, pues, duele. Pero se lo estaba diciendo Jesús. Amén. Se lo estaba diciendo no cualquier persona, se lo estaba diciendo Jesús. Y algo bien fuerte aquí, que le dicen, ya no molestes al maestro, o sea, ya se murió. Esta gente a lo mejor insensible, ¿no? Ya se murió, no molestes al maestro. ¿Sabes qué? Tus necesidades, tus cargas, tus dolencias nunca van a ser una molestia para Jesús. Tú no eres una molestia para Jesús. Si así fuera, ¿tú crees que Jesús hubiera bajado y muerto por nosotros? No lo hubiera hecho. Al contrario, lo hizo con todo el amor para darnos salvación. Amén, dáselo fuerte a Jesús. Jesús muchas veces fue ridiculizado, fue burlado, humillado. Jesús, todo esto lo pasó. Ridiculizaron su origen, sus acciones, sus afirmaciones de ser el Mesías. Y en toda la historia no hay tal exposición de la crueldad y la bestialidad del ridículo como cuando fue crucificado. Amén. Cuando nos dedicamos, hermanos, a ridiculizar todo lo que es mejor y valioso en otros. Por eso mismo hábito destruimos el poder de creer en lo que es más digno en nosotros. Deja de burlarte de lo que los demás hacen. Enfócate en ti, en lo que tú eres, y vas a encontrar ese propósito en Dios. Amén. No está muerta, sino que duerme. Y algo bien importante aquí es, Jesús los corre. Una vez que estos se burlaron, los corrió. Jesús no le iba a dar ese privilegio de ver ese milagro tan grande que iba a pasar a gente que se burla de él. Y hasta la fecha, hermanos, Dios, Jesús, no va a darle a alguien un milagro tan grande solo para que se burlen de él. No, eso lo hace para sus hijos. Dice que dejó entrar a Pedro, a Jacobo y a Juan. En muchas ocasiones se dice que era el círculo más pequeño, más cercano que Jesús tenía, pero también dicen que a lo mejor era porque era necesario que estos vieran esto. Amén. Entonces tú y yo, acércate tanto a Jesús. Sé ese grupo tan pequeño en Jesús, esos íntimos, esos que tienen la confianza de acercarse a Dios con todo su corazón y ver esos milagros, porque hay milagros alrededor de nosotros. En todo momento, en cada segundo están sucediendo milagros, pero esos no son para cualquiera, esos no los van a ver cualquiera. Y tú y yo hemos escogido esa parte de estar a los pies de Jesús y poder ver, visualizar en primera fila los milagros de Jesús. Amén. Jairo pensó que tenía que hacer mucho Jesús para sanarlo, para sanar a su hija. Tienes que ir, ve y pon tus manos y ella va a ser salva. En cambio, esta mujer pensó que si con tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Jesús respondió a la mujer inmediatamente. Fue sanada en ese momento en que ella tocó. Para Jairo, el milagro tomó un poco más de tiempo, unos momentos más.
la hija de Jairo fue sanada en secreto. Y esta mujer fue sanada en público. Porque les dice, ¿verdad? No le digan a nadie esto. El milagro de Jairo fue en secreto. El milagro de esta mujer fue a vista de todos. ¿Y sabes qué es esto? ¿Qué pasa? Para cada uno de nosotros, las circunstancias, el proceso puede ser diferente, pero el resultado va a ser el mismo. Para todos el resultado va a ser la sanidad en Cristo, la salvación por su sangre, la redención, dignidad, seguridad. Amén. Porque no importa cómo llegues a los pies de Jesús, pero llega a los pies de Jesús. Amén. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Versículo número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por estar aquí con nosotros, iglesia. Dios te bendiga.